¿Alguna vez has clamado a Dios y el cielo quedó en silencio? ¿Alguna vez oraste con lágrimas, esperaste una señal, buscaste una palabra y no pasó nada? El corazón se parte, la mente se confunde y el alma empieza a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Me está escuchando? ¿Hice algo mal? Para muchos creyentes, esta es una de las pruebas más dolorosas. Porque el silencio de Dios no duele en los oídos, duele en el espíritu, nos hace sentir solos, rechazados, olvidados. Pero, ¿y si te dijera que incluso ese silencio tiene un propósito? Que no es un castigo, sino un lenguaje. La Biblia está llena de momentos donde el cielo calla. Job clamó desde sus heridas sin recibir respuesta. David gritó desde las cuevas, sintiéndose abandonado. Jesús mismo en Getsemaní sudó sangre y en la cruz exclamó, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Y ¿sabes qué? En todos esos momentos, Dios seguía ahí, porque el silencio de Dios no es indiferencia, es misterio, es enseñanza, es formación, es una pausa cargada de intención, y quien lo atraviesa sin soltar su fe, descubre un nivel más profundo de intimidad con Él. Muchos creen que cuando Dios no responde es porque se apartó, pero a veces guarda silencio porque quiere que aprendas a caminar por fe, no por sensaciones, porque en el silencio tus raíces espirituales se profundizan, tus oídos se afinan, tu dependencia se purifica. Cuando todo va bien, es fácil decir, Dios está conmigo, pero cuando Él calla, y tú sigues creyendo, adorando, confiando, ahí se revela tu verdadera fe. Y esa fe agrada a Dios. Y si el silencio no es ausencia, sino presencia encubierta. Y si ese momento donde sientes que no hay respuesta, es en realidad una oportunidad para escuchar de otra forma. Porque Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con su paz, con su dirección sutil, con la fidelidad que sostiene tu vida mientras tú piensas que Él no está. Hoy quiero invitarte a mirar el silencio de Dios con otros ojos, a no verlo como castigo, sino como una pausa divina que prepara algo eterno. Porque cuando Dios calla no se aleja, cuando Él calla es porque está obrando en silencio y lo que está construyendo te va a sorprender. Vamos a caminar juntos por este mensaje. Vamos a explorar por qué Dios guarda silencio, qué significa ese silencio, cómo responder sin perder la fe y qué maravillas están escondidas detrás de ese aparente abandono. Porque el silencio también es parte del lenguaje del cielo. La Biblia no oculta el silencio de Dios, no lo disfraza, no lo justifica con palabras vacías. Lo presenta tal cual, real, desconcertante, pero profundamente revelador. A través de las Escrituras podemos ver cómo Dios ha callado y, aún en su silencio, ha obrado con poder. Empecemos con Job. Él no solo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, sino que también enfrentó un cielo mudo. Clamó una y otra vez, buscando respuesta, comprensión, consuelo. Pero por largos capítulos, Dios no dijo una palabra. En ese silencio, Job fue desafiado a examinar su corazón, su fe y su dependencia. Cuando finalmente Dios habló, no le explicó el porqué de su sufrimiento, sino que le reveló el quién era Él. Porque a veces no necesitamos razones, necesitamos revelación. Luego está David. Este hombre, conforme al corazón de Dios, escribió salmos que gritan dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. David no entendía por qué Dios guardaba silencio mientras él huía por su vida o cuando pecó gravemente. Pero en esos tiempos de oscuridad, su adoración se volvió más cruda, más sincera. El silencio no apagó su fe, la refinó. Y pensemos en el propio Jesús. En Getsemaní oró con angustia pidiendo que la copa del sufrimiento le fuera quitada. El cielo no respondió. En la cruz,
gritó, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, en ese aparente abandono se cumplía el plan más glorioso de redención para toda la humanidad. Estos momentos bíblicos nos enseñan que el silencio de Dios no es un vacío sin sentido. Es parte de su pedagogía espiritual. En esos lapsos donde sentimos que Él no responde, Él está gestando algo más grande de lo que podemos ver. Nos forma, nos enseña, nos prepara. No todos los silencios divinos son iguales. A veces son para probar nuestro corazón, otras veces para enseñarnos a depender más de su presencia que de sus respuestas. Pero siempre, siempre tienen un propósito redentor. Así que si hoy estás atravesando un silencio de Dios, no estás solo. Estás en compañía de los más grandes héroes de la fe. Estás en el centro de una historia que aún no ha terminado. Y si te mantienes firme, ese silencio será interrumpido por una revelación que cambiará tu vida. Cuando Dios guarda silencio, nuestra reacción humana inmediata es el miedo. El silencio incomoda, desconcierta, desespera. Pero en el reino espiritual, el silencio no siempre significa ausencia. Muchas veces significa proceso. Dios no calla porque no le importas. Dios calla porque te está formando. Imagina a un maestro en plena clase. Explica, enseña, corrige. Pero cuando llega el momento del examen, el maestro guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque ya te preparó. El silencio durante la prueba no es abandono, es confianza en lo que sembró en ti. Así hace Dios. En esos tiempos de silencio, tu carácter es probado. Seguirás creyendo aunque no sientas, seguirás orando aunque no escuches nada, seguirás obedeciendo aunque no veas respuesta. Ahí se purifica tu fe, porque una fe que solo depende de emociones no es una fe firme, pero una fe que resiste el silencio es una fe madura. El silencio también revela nuestras motivaciones. ¿Buscamos a Dios por quien es o solo por lo que puede darnos? ¿Oramos para adorarlo o para exigirle que actúe? Cuando Él calla, somos confrontados con nuestras verdaderas intenciones. Y ahí, muchas veces, nace una relación más auténtica. Además, el silencio nos entrena para escuchar en otras frecuencias. Dios no solo habla con palabras, a veces habla a través de circunstancias, de puertas cerradas, de la paz que permanece en medio de la tormenta. Cuando entrenamos el oído del Espíritu, comenzamos a captar lo que otros no oyen. Si estás en un tiempo donde parece que Dios no responde, no huyas. Quédate, adora, confía, porque ese silencio está trabajando más profundamente de lo que imaginas, y lo que Dios está formando en ti vale más que 1000 respuestas rápidas. Lo más difícil de atravesar el silencio divino es no saber cuánto va a durar. Un día puedes tener fuerzas para seguir, pero al siguiente, la duda amenaza con tomar el control. En esos momentos, la pregunta ya no es ¿por qué Dios no responde?, sino ¿qué hago mientras espero? La clave no está en tratar de forzar una respuesta, sino en aprender a habitar el silencio con fe. No es fácil, pero sí posible. Aquí te comparto algunas actitudes espirituales que pueden ayudarte a caminar ese desierto sin que tu fe se apague. 1. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. El silencio presente puede hacerte olvidar las respuestas del pasado. Por eso, escribe, recuerda, proclama los milagros que has vivido. Si Dios fue fiel ayer, lo será hoy y mañana. 2. Alaba en medio del silencio. David decía, sacrificio es alabanza. Porque alabar cuando todo va bien es fácil, pero alabar cuando el cielo calla, eso es fe genuina. Y esa adoración tiene un poder especial. Rompe cadenas internas. Reordena tu perspectiva. 3. Mantente en obediencia.
No uses el silencio como excusa para desobedecer. A veces Dios prueba si seguirás sus mandamientos incluso cuando no sientes su voz. La obediencia sin recompensa visible es una de las expresiones más puras de amor. 4. Busca profundidad, no solo respuestas. Tal vez Dios no te habla porque quiere llevarte a un nivel más profundo de comunión. Quizás quiere enseñarte a buscar su rostro y no solo su mano. A veces, lo más grande que puedes recibir no es una palabra, sino su presencia. 5. Rodéate de personas con fe. No camines el silencio solo. Comparte con hermanos que puedan orar contigo, sostenerte y recordarte lo que tú mismo olvidaste. La comunidad es vital en tiempos de sequía espiritual. El silencio de Dios no es una señal de que te ha abandonado. Es una invitación a confiar, a crecer, a perseverar. Y si respondes con fe, cuando su voz vuelva a sonar, será más dulce que nunca. Después del silencio viene la voz, después de la noche, el amanecer, después del desierto, el río. Y cuando Dios decide romper el silencio, lo hace de una manera que transforma todo. Su palabra no llega vacía, llega con poder, con dirección, con restauración. Y entonces todo lo vivido cobra sentido. Miremos a Job nuevamente. Luego de largos capítulos de lamento y confusión, Dios le habló desde un torbellino, no para darle una explicación, sino para mostrarle su grandeza. Y al final, Job declaró: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». El silencio llevó a una revelación más profunda de quién es Dios. David, tras tantas noches llorando, fue levantado como rey. El Salmo 30 dice: «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». En cada lágrima fue recogida, cada clamor fue escuchado, y el Dios que parecía callado, en realidad estaba escribiendo su historia. Y en el caso de Jesús, el aparente silencio de Dios en la cruz no fue el final, fue el prólogo. Al tercer día, el Padre rompió el silencio con la resurrección. El sepulcro vacío gritó lo que el cielo había callado. La victoria estaba ganada. El silencio de Dios no fue abandono, fue estrategia celestial. Cuando Dios rompe el silencio, no lo hace con susurros, lo hace con manifestaciones. Su respuesta suele ser tan clara, tan poderosa, tan oportuna, que uno entiende por qué antes callaba. Estaba esperando el momento perfecto. Por eso, no desesperes en tu tiempo de silencio. Confía, mantente, porque cuando Dios hable, lo hará con gloria. Y tú serás testigo de que valió la pena esperar. Ahora lo sabes, el silencio de Dios no es vacío, ni castigo, ni descuido. Es un idioma celestial que solo se entiende con el corazón abierto y la fe firme. A lo largo de la Biblia y de nuestras propias vidas, Dios ha usado el silencio como herramienta de formación, de intimidad, de transformación. Quizás tú estás justo ahí, en medio del silencio. Clamas, pero no oyes nada. Esperas, pero no ves señales. Y la tentación es ceder, alejarte, rendirte. Pero hoy quiero decirte, no lo hagas. No dejes de confiar, no dejes de orar, no dejes de buscar, porque en el momento menos esperado, Dios hablará. Y cuando lo haga, todo cobrará sentido. Verás cómo te sostenías sin que lo sintieras, cómo abría caminos en silencio, cómo preparaba algo más grande de lo que tú imaginabas. Porque el silencio de Dios también es parte de su voz. Sigue firme, aun si no entiendes, aun si duele, aun si no ves. Porque el que sembró lágrimas en el silencio, cosechará respuestas en abundancia. Si este mensaje tocó tu vida, si alguna palabra resonó en tu corazón, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas más verdades del cielo que aún necesitamos descubrir juntos. Y recuerda, aunque el cielo calle, Dios sigue presente.